El derramar de su presencia lo necesitamos en nuestros días. El derramar de su presencia lo necesitas en casa, lo necesitas en el trabajo, lo necesitas en la universidad, lo necesitas en el colegio joven. El derramar de su presencia, la humanidad, el mundo entero lo necesita. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches, la paz sea contigo. El derramar de su presencia es el tema, los episodios que estamos hablando en esta dosis nocturna. El derramar de su presencia realmente ha sido y será la llave de Dios para cambiar la humanidad, para cambiar el sistema. Dios ha dejado profesionales, Dios ha dotado a la gente de inteligencia, se levantan los psicólogos, se levantan los centros hospitalarios, se levantan gente con sabiduría para ayudar al prójimo. Pero llega un momento que la gente le pasa como la mujer de flujo de sangre. Ha buscado la manera de ser sana y no la encontró hasta que tocó el borde del manto del Señor. La noche anterior estuve hablando que uno de los beneficios del derramar de su presencia es que Dios te cambia el lenguaje, te cambia la forma de hablar. Empiezas a hablar el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios. No hablas el lenguaje de los hombres. ¿Cuál es el lenguaje de los hombres? Obsceno, vulgar. Él no puede, él no es capaz. En muchos hombres este es el lenguaje, no en todos, pero sí hay un grupo donde su lenguaje está distorsionado al plan de Dios. Ese es el primer beneficio. Dios te cambia el lenguaje por un lenguaje de santidad, un lenguaje de Dios, un lenguaje de poder, un lenguaje de avivamiento. Ahora, Joel 2:28 dice que el Espíritu se derramará sobre toda carne, profetizarán los hijos, las hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueño. Ve, un sinnúmero de señales. En Hechos 2 se cumple esta evidencia, se derrama el Espíritu, viene la unción sobre ellos, empiezan a hablar nuevas lenguas. Cuando empiezan a hablar en nuevas lenguas, la gente empieza a entenderlo. Pedro se levanta, empieza a pasar milagros, empieza a pasar sanidad. Segundo beneficio, cuando Dios se derrama sobre tu vida, te van a seguir las señales, vienen los milagros. Lo que antes era imposible en tu fuerza, ahora es posible por el poder de Dios. Lo que antes era imposible de conquistar, ahora es posible en varios meses por la presencia de Dios. Lo que a tus familiares, a tus amistades, lo que a gente que tú conoces le costó 30, 40, 50 años, a ti por la gracia y por el derramar de Dios te va a costar meses, te va a costar semanas, porque Él es el Dios de lo extraordinario, el Dios que hace cosas grandes y poderosas. Cuando Dios se derrama sobre tu vida, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para la escasez, no hay lugar para el diablo. El Señor empieza a hacer milagros, las señales te empiezan a seguir, las finanzas empiezan a cambiar, empiezan a pasar un sinnúmero de beneficios. Se derramó la unción sobre los 120. Pedro se levanta, alabado sea su nombre, y empiezan los milagros a suceder con los apóstoles, porque primero hubo un derramar de la presencia de Dios en la vida de ellos. El derramar del Espíritu Santo en tu vida va a provocar milagros personales y milagros colectivos. Es decir, Dios te va a usar para que tú operes en sanidad en un amigo, en un vecino, en un tío, en un primo, en alguien que necesita que Dios lo sane, en alguien que necesita que Dios lo levante, en alguien que necesita que Dios lo transforme. ¿Estás listo para este derramar? Lo creo. El Señor en los próximos días va a visitar tu casa, va a haber un derramamiento del poder de Dios, un derramamiento de milagros. Viene la lluvia tardía y temprana de milagros. Verás que la harina no va a escasear, verás que el aceite no va a disminuir. Cuando Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta, hubo un derramar del Espíritu Santo y la viuda tenía alimento cuando en todo el perímetro, en toda esa provincia, lo que había hambre, lo que había era escasez, perdón. Cuando el poder de Dios se derrama, entonces pasan milagros. Cuando Eliseo se levanta en el Espíritu Santo, las aguas estaban enferma. Eliseo buscó, pidió una vasija nueva con aceite y la derramó sobre el agua. ¿Qué derramó? La presencia de Dios. La presencia de Dios se derramó sobre las aguas y las aguas quedaron sanas. Viene tu derramar de milagros, de sanidad, de maravillas y de señales en tu casa. Mantente firme esperando y expectante a la presencia de Dios, porque un derramar va a cambiar tus finanzas, tu vida, tu ministerio y tu ser. Shalom.